Hola a todos, mi nombre es Elmer Solórzano, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, y en este día voy a hablar acerca de los ácidos nucleicos, correspondiente a la asignatura de Bioquímica. Bueno, encontraremos conceptos de los ácidos nucleicos, también los tipos de ácidos nucleicos que hay, hablaremos también de los nucleótidos, cuántas bases nitrogenadas y otros conceptos también que tienen que ver con los nucleótidos. Y sin más preámbulo, bueno, los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por nucleótidos. Están presentes en el núcleo de las células, también en determinados orgánulos, como mitocondrias y cloroplastos. Son las moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la información genética. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas, presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. Bien, ese es el concepto de los ácidos nucleicos. Ahora bien, la definición de los nucleótidos dice que la unión de un grupo fosfato a un nucleósido da lugar a una molécula de nucleósido, monofosfato, o también conocido como nucleótido, como por ejemplo la adenosina, monofosfato, también conocida como AMP. Si se agrega un segundo o un tercer fosfato al nucleósido monofosfato, se obtiene un nucleósido disfosfato, conocido como ADP, o bien trifosfato, como el ATP. Los nucleósidos en su forma de monofosfato son los componentes de los ácidos nucleicos, aunque cuando se encuentran libres lo están en su forma trifosfatada. El primer fosfato se une a un nucleósido mediante un enlace éster, como el OH del carbono 5 de la pentosa. El segundo y el tercer fosfato se conectan con el nucleótido mediante un enlace fosfoanhidrido, que requiere un gasto de energía para su formación. Químicamente, los nucleótidos pueden definirse como ésteres monofosfato, disfosfato o trifosfato de nucleósido. Los nucleótidos son moléculas ácidas, ya que el grupo fosfato se ioniza en medio de acuoso. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN, unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases utilizadas en el ADN son la adenina, que se simboliza por la A, la citosina, que se simboliza por la C, la guanina con la letra G y la timina con la letra T. Ahora bien, en el ARN la única que cambia es la base uracilo, que se simboliza por la U, que ocupa el lugar de la timina. Bien, los nucleótidos, ¿cómo se unen? Se unen mediante enlaces fosfodiéster para dar lugar a cadenas de ácidos ácidos nucleicos y polinucleotídeos. El enlace fosfodiéster tiene lugar entre el C5-fosfato de un nucleótido y el C3-hidroxilo del siguiente nucleótido. La unión sucesiva de nucleótidos mediante enlaces 3,5-fosfodiéster genera un polinucleótido polarizado, es decir, con extremos diferentes. Por un lado de la cadena se encuentra el extremo 5-fosfato y por el otro un extremo 3-hidroxilo. Si la cadena es de ribonucleótidos, se genera un polirribonucleótido o cadena de ARN, mientras que si la cadena se forma con desoxirribonucleótidos, se origina un polidesoxirribonucleótido o cadena de ADN. Bien, los tipos de ácidos nucleicos: existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extracromosómica en forma de plásmido. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los comportamientos celulares. Se encuentra en el núcleo
en el citoplasma, en la matriz mitocondrial y en el estroma de los cloroplastos de las células eucariotas y en el citosol de las células procariotas. Bien, para ir concluyendo vamos a hablar acerca de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos. Se conocen dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Las purinas se componen de dos anillos condensados, mientras que las pirimidinas están formadas por un solo anillo. Y esta es la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Los átomos de carbono y nitrógeno de los anillos se identifican mediante números naturales del 1 al 6 para las pirimidinas y del 1 al 9 para las purinas. Las purinas se sintetizan de novo en el hígado como mononucleótidos unidos con una molécula de ribosa 5-fosfato. Las pirimidinas lo hacen como bases libres y después se unen a la ribosa 5-fosfato. Es importante mencionar que el recambio de ácidos nucleicos da lugar a la liberación de bases libres, tanto de purinas como pirimidinas. Estas bases se reciclan y se unen a una pentosa y un grupo fosfato para generar de nuevo el nucleótido. De esta manera podemos ver que la información que tiene que ver con los ácidos nucleicos es de mucha importancia, ya que nos dan a conocer, como decíamos al principio, almacenamiento de información que nos puede ayudar para estar actualizado con lo que tenemos en nuestro cuerpo. De esta manera concluimos y muchas gracias.